Rafa Lópezek sortutako audioliburua, Los últimos íberos, relato incluido en el libro Recuerdos, leyendas y tradiciones del País Vasco, Los últimos íberos, leyendas de Euskaria, por Vicente de Arana, 1882. Discurriendo por las estribaciones occidentales de la escabrosa Sierra de Oiz, fui a dar en una angosta y profunda encañada, que es el más delicioso retiro cuando en el solsticio estival los ardientes rayos del astro del día obligan al hombre y a todos los seres a buscar la sombra y la frescura. Allí no penetra un rayo de sol, porque el enmarañado y frondosísimo ramaje de corpulentos castaños y nogales, cerezos y manzanos no lo permite. Así es que la finísima hierba que crece a su sombra no se agosta ni en el verano más ardoroso. Verde y viva permanece siempre, como la esperanza del que solo fía en Dios y en sus obras. Por el fondo de la encañada se despeña, formando pequeñas cascadas, un espumoso y mugidor torrente, como ansioso de recorrer el ameno valle y de ir a mezclar sus purísimas aguas con las salobres aguas del mar. Es el torrente de Oca. De muy buena gana me hubiera sentado a la orilla del arroyo, pero bastante tiempo había ya perdido vagando por la montaña, y no debía detenerme si deseaba asistir a la asamblea de los vizcaínos. Tomé, pues, el camino del valle, siguiendo el curso del arroyo, que como todos saben es uno de los que forman el río que después de besar las plantas a la noble Guernica desemboca en el mar por Mundaca. Los molinos, las ferrerías y las casas de labranza iban apareciendo a mis embelesados ojos y encantábame la paz y la felicidad que parecían reinar en todas partes. Era una bendición de Dios el hermoso aspecto de los campos, donde hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, trabajaban confundidos y con igual ardor y alegría. Un hombrecito de 10 años que estaba apacentando unas vacas cantaba sin comprenderla una canción de amor. Todo respiraba el sosiego, la prosperidad, el contento, y era que en aquel tiempo Vizcaya era todavía libre y por ende feliz. No siempre hubo tanta tranquilidad en las márgenes del Oca. Muchas veces resonó en ellas el horrible fragor de la guerra, y raudales de generosa sangre fueron a aumentar el caudal del torrente y a teñir de púrpura sus blanquísimas espumas. Cuántas veces midieron allí sus armas los Anchoa, los Andramendi, los Butrón, los Mújica, los Ibarguren, los Urbillos, los Anchocarte, los Lamiquiz, los Olaeta, los Barrutia y tantos otros temibles banderizos. El recuerdo de aquellos aciagos días no se borrará jamás en nuestras montañas. Afortunadamente, mucho han cambiado los tiempos desde la funesta época de los bandos. Aquel deplorable estado social se fue para no volver jamás. El mundo marcha siempre, y si alguna vez retrocede, avanza después más rápidamente, como para recobrar el tiempo perdido. Y porque conocemos esa ley de la humanidad, porque tenemos fe en los destinos de nuestro pueblo, no desmayamos porque éste se vea en nuestra propia edad obligado a detenerse en su marcha. O lo que es peor, a retroceder. Sea dicho con el profundo acatamiento que se debe a las leyes y a todos los poderes del Estado, el 21 de julio de 1876 es una fecha tristísima para los éuskaros y marca un gran retroceso en su historia y en la historia de las libertades públicas. Pero ¿qué importa? Ya se andará lo desandado. El Oca detiene a veces su curso y forma un remanso donde la golondrina va a buscar a los insectos que la sirven de alimento. O dando rodeos y retrocediendo, parece como que se arrepiente de haber corrido tanto, y como que quiere volver a su origen. Pero esas veleidades son momentáneas. El torrente, mugiendo de impaciencia, desciende de nuevo hacia el valle, corriendo y saltando sobre los peñascos. El Oca, qué recuerdos despierta este nombre
que además de ser el nombre de una parte de la gran cordillera ibérica y de varios arroyos y encañadas de Vizcaya, lo es también el de una de sus más antiguas familias. Aun prescindiendo de las patrañas inventadas por los reyes de armas, con ellos no rezaba el octavo precepto de la ley mosaica. Todavía sería muy interesante la historia de los señores de Oca. Esforzados guerreros y expertos capitanes, tomaron honrosísima parte en las guerras de la península y principalmente en la gloriosa de la Reconquista. Íñigo Sánchez de Oca, uno de los vizcaínos que don Alonso, hijo del duque de Cantabria, fueron a la nobilísima Asturias a ayudar en su patriótica empresa a don Pelayo. Fue caudillo de los cristianos en los cercos de Mansilla y de Cangas, y ganó a los moros aquellas dos importantes plazas, y sus descendientes no deslustraron los timbres de su ilustre progenitor, ni pelearon menos denodadamente contra las huestes del Islam. Menos gloria adquirieron los de Oca en sus contiendas con sus vecinos, mostrándoseles no pocas veces adversa la fortuna, como cuando los de Albiz, después de derrotarlos por completo, entregaron a las llamas su soberbia casa-torre, que según dicen se alzaba a la orilla del Oca, en el mismo sitio que hoy ocupa la casa conocida con el mismo nombre. Así, en la historia de cada familia como en la historia de la humanidad, se ven juntas o alternativamente la luz y la sombra, la gloria y la vergüenza. Al lado de Pastora de Aramayona, de la inhumana esposa de Gonzalo Sáez de Oca, de la hembra feroz que mata a hachazos a su inocente y hermosa entenada, está aquel insigne caballero del mismo linaje, aquel dignísimo preboste de una de nuestras villas del litoral, que por su noble ánimo y por su franco y generoso carácter recuerda a aquel otro preboste escocés, hermosa creación del águila de los novelistas, Sir Patricio Chatteris de King Fawns. Abismado en estas y en otras imaginaciones, parecióme aquel día más corto que nunca la distancia que medía entre las umbrías de Oca y la casa de juntas de Guernica, que era donde yo dirigía mis pasos. Abigarrada multitud llenaba el bendito campo donde se alza el árbol de nuestra libertad, y donde desde tiempo inmemorial se congregan los vizcaínos para tratar de la cosa pública. Mis primeras miradas fueron para el santo roble a cuya sombra juraron nuestros fueros don Fernando V de Aragón, doña Isabel la Católica y tantos otros monarcas poderosos, y para el hermoso retoño que ha de reemplazarle cuando caiga de vejez. No hay éuskaro alguno verdaderamente digno de tal nombre que pueda contemplar sin conmoverse esos símbolos de nuestra antigua libertad. Para cuando yo llegué, habían ya terminado la prestación del juramento por el caballero corregidor, la entrega de los poderes y todas las demás ceremonias preparatorias, y el secretario de gobierno acababa de situarse en el umbral del templo de las leyes para llamar en el orden consagrado por la tradición a los representantes de todas las repúblicas del señorío. El primer asiento en el Congreso vizcaíno ocúpalo desde tiempo inmemorial la anteiglesia de Mundaca, y por eso este fue el primer nombre que dijo el secretario, y los apoderados de Mundaca los primeros que entraron en el salón. Después, aquel respetable funcionario llamó a las anteiglesias de Pedernales, Aspe de Busturia, Murueta, Forua y a los demás pueblos que forman la merindad de Busturia, siendo el último llamado la anteiglesia de Arbacegui, por algunos apellidada Munditíbar, del nombre de uno de sus barrios, que es también el de uno de sus más antiguos y preclaros linajes. A medida que el secretario de gobierno llamaba a los diferentes pueblos, iban entrando en el salón los representantes de los mismos y ocupando los escaños que les estaban destinados. Después de las anteiglesias de la merindad de Busturia, fueron llamadas las de las merindades de Marquina y Sornocha. Siguieron luego las de la merindad de Uribe, empezando por Baracaldo y Abando, y terminando por Frúniz
y Meñaca, y después de estas fueron llamadas las de las merindades de Bedia y Arratia, que por la exigüidad de la primera se consideran generalmente como una sola merindad. Fueron enseguida llamadas las villas de Bermeo, Bilbao y Durango, la ciudad de Orduña y las otras 17 villas del señorío, los concejos y los valles de las Encartaciones, las anteiglesias de la merindad de Durango, el valle de Orozco, que durante tantos siglos estuvo separado de Vizcaya, y finalmente las anteiglesias de Lanchove, Bedia y Basauri. A duras penas logré entrar en la galería destinada para el público, que como siempre estaba llena de bote en bote, y a la amabilidad de una hermosa joven que se empeñó en hacerme sitio junto a ella, debí el estar sentado durante la sesión. La asamblea está completa. Todos los representantes de los pueblos han tomado ya asiento en los escaños que les están destinados. Los padres de provincia están en su puesto de honor y el corregidor ocupa el sillón presidencial, a cuyos lados se sientan el diputado general del bando de Óñez, el diputado general del bando de Gamboa y los síndicos primeros de ambos bandos. ¡Qué hermosa y qué singular asamblea! Al lado del soberbio magnate se sienta el humilde labrador. Entre los acaudalados industriales y comerciantes se ve al pastor, que aunque pobre es más rico que ellos porque nada ambiciona. El modesto ferrón, de callosas manos y de rudos modales, está al lado de algún pisaverde que tanto como en la cosa pública piensa en el efecto que hará su gallarda presencia en las damas y damiselas de las tribunas. Los representantes de las repúblicas del litoral son en su mayor parte valientes marinos, dignos compatriotas de Elcano y de Oquendo, de Machín y de Recalde, valientes marinos que han paseado por los mares todos del globo, la hermosísima enseña de oro y grana. El frac de última moda se roza con la vetusta anguarina, el calzón de pana o de otro tejido grosero, con el pantalón de finísimo paño de Elbeuf, de Verviers o de Huddersfield. El derecho y almidonado cuello del habitante de la villa contrasta con el anchísimo cuello del euscojauná, que le cubre gran parte de la espalda, y sobre el cual descansan los bucles de su espesa melena, y al lado del descomunal y absurdo sombrero de copa, véanse la boina, el sombrero en forma de borona y aquellos sombreros de anchas alas adornados a veces con cordones, escarapelas y ribetes de color, y cuya copa varía tanto de forma y de tamaño. Aquí hay hombres de todas clases, de todas condiciones, de todas edades, y por eso se ven también todos los trajes, desde el más rico hasta el más humilde, desde el más elegante hasta el más grosero. Y sin embargo, los miembros todos de esta asamblea son iguales, iguales en derechos, iguales en su calidad de ciudadanos de un país libre, y así como son iguales los representantes de los pueblos, lo son también los mismos pueblos que ellos representan. Y la villa de Bilbao, que cuenta sus vecinos por millares, solo tiene un voto, como la anteiglesia de Derio, en la que no hay ni medio centenar de vecinos, y como las demás anteiglesias, villas, concejos, valles y ciudad del noble señorío. El vizcaíno que lo sea verdaderamente y que tenga corazón en su sitio, no puede menos de experimentar una emoción profundísima al penetrar por primera vez en este recinto augusto. Parécele que a esta asamblea de sus contemporáneos asisten invisibles los caudillos y los héroes de 40 centurias, los Zenón y los Aznar, los Eudón y los Andeca, y los Lecovide, los jefes todos de la nación vizcaína, que dejando su mansión de reposo vienen a presenciar las discusiones de sus hijos. Parécele que los retratos que adornan las paredes se animan como por ensalmo, y espera de un momento a otro que Jaunsuria y sus egregios sucesores, los López, los Íñiguez y los Aros y los Laras, se destaquen del marco donde los representó el artista y vayan a tomar asiento en los escaños. Parécele que las damas y los próceres y los
altos dignatarios y los representantes de las repúblicas vizcaínas que rodean al rey católico en el cuadro que representa el juramento y confirmación de los fueros por aquel monarca, salen de su inmovilidad y de su mutismo y hablan y bullen como pudieran haberlo hecho hace 400 años. Y hasta le parece oír la voz del muy alto y muy esclarecido y muy poderoso rey don Fernando, repitiendo el solemne juramento préstamo a 30 días del mes de julio, año del Señor de 1466. Pero he aquí que la sesión empieza, y lo que primero llama la atención en ella es que los debates se emplean indistintamente la lengua ibérica y la castellana, y que de cada discurso pronunciado en una de ellas se hace inmediatamente una versión verbal a la otra, para inteligencia de todos los representantes. Pues aunque la mayoría de estos conocen ambas lenguas, no faltan algunos que no sepan el castellano, mientras que los encartados y los orduñeses no hablan ni entienden el euskara, que hace ya siglos fue sustituido en aquellas regiones por el idioma de Castilla. Entre los oyentes de la tribuna pública había enfrente de mí un hombre que cada vez que algún apoderado hablaba en euskara se ponía a hacer gestos de impaciencia y de disgusto, y a agitarse en su asiento como un azogado. Era que no comprendía la lengua de los montañeses, y en lugar de irritarse contra sí mismo por no haberla aprendido, se irritaba contra los que la hablaban, y hasta les habría hecho callar si hubiese tenido poder para ello. Pues bien, aquel hombre era un gran sabio, un gran literato, uno de los hombres notables de España, aquel hombre aficionado a las investigaciones históricas, científicas y literarias, había estudiado el francés, el italiano, el inglés, el alemán, el eslavo, el latín, el griego, el árabe, el hebreo y no sé si hasta las lenguas que se hablan en la Patagonia, en Madagascar y en la Otentocia, y no había consagrado ni una sola vigilia al estudio del idioma éuskaro, que aparte de su admirable estructura gramatical que tan digno le hace de estudio, es el idioma de los aborígenes de España y el principal monumento, porque es un monumento vivo de la antigüedad prehistórica de nuestra península. Desgraciadamente, y salvo raras y honrosísimas excepciones, lo que decimos de ese sabio español puede decirse de todos los sabios y de todas las corporaciones literarias y científicas de nuestra patria. En España se mira al euskera con el más soberano desdén. El estudio de esta lengua, estudio enteramente necesario para la resolución de importantes problemas históricos y científicos y que tanta gloria podría dar a nuestras eminencias científicas y literarias, déjanlo nuestros sabios a los sabios extranjeros, que cada vez se consagran con más entusiasmo al estudio de la lengua vetustísima de los hijos de Aitor. Sabemos por el testimonio de la historia que los más indómitos de los íberos o primitivos habitantes de la península, aquellos que no podían resignarse a soportar el yugo de la servidumbre, conservaron en los riscos del Pirineo y en la costa del mar de Cantabria su libertad y sus leyes juntamente con la lengua de sus padres. Y seguramente no necesitaríamos saber más para estar seguros de que la lengua euskara es la primera que se habló en Iberia, y los actuales éuskaros los únicos descendientes de pura raza, los últimos representantes de los aborígenes de la península, los últimos íberos. La nación íbera fue en otro tiempo la nación más grande y más poderosa de la Europa occidental. Innumerables nombres primitivos de ríos y montes, ciudades y aldeas prueban la larga dominación de esa raza, no solo en Italia y en España, sino también en todo el poniente de Europa y en toda la costa septentrional de la gran península africana, hoy convertida en isla gracias al genio y a la perseverancia de un hombre eminente, llamado, sin que parezca irreverencia, a reformar, mejorándola, la obra admirable de la creación. Saliendo de la Iberia asiática, cuna de sus padres y guiados por el sol y por el espero brillante,
los íberos caminaron hacia el oeste, ansiosos de encontrar la feliz región donde se esconde el astro del día, y donde, según habían oído decir, la tierra daba espontáneamente los más sabrosos frutos, la tierra hermosa donde las ramas de los árboles se doblaban bajo el peso de áureas manzanas, tierra que la imaginación de aquel pueblo primitivo representaba con los más vivos y brillantes colores. De ese modo se esparcieron los éuskaros por ambas orillas del mar interior y por aquellas hermosísimas islas que por su cielo azul, por la exuberante vegetación de su fértil suelo y por su bellísimo clima, recuerdan el Edén de la narración mosaica. De ese modo poblaron, del mediodía al septentrión, las regiones de todas las de Europa ponentina, incesantemente azotadas por el más cruel y proceloso de los mares. El hombre no había aún puesto la planta en aquellas vastas y hermosas regiones, así es que para enseñorearse de ellas, los íberos solo tuvieron que combatir con las fieras que abundaban en las vírgenes y enmarañadas selvas, y con los reptiles que serpenteaban invisibles entre la nunca y descuajada maleza. Reservándose los bosques más hermosos, los íberos entregaron a las llamas los que estaban situados en los terrenos más propios para el cultivo y los improductivos matorrales que se extendían por todas partes. A la luz de aquellas inmensas hogueras, cuyo resplandor vivísimo reflejaban las nubes, ejecutaron los íberos sus danzas nacionales y elevaron himnos de gratitud al excelso Jaungoikoa, que les había dado una nueva patria más bella aún que la que habían abandonado. Después de esa pacífica ocupación de tan dilatadas regiones, transcurrieron sin duda para los íberos muchos siglos de paz, de grandeza, de felicidad, pero aún está por escribir la historia de aquella época gloriosa. Según la expresión del insigne Guillermo de Humboldt, del mundo ibérico solo conocemos la decadencia. Pero, ¿qué decadencia? Una decadencia que no cuenta sus periodos por centenares, sino por miles de años. Una decadencia ilustrada por hechos tan grandes, por acciones tan sublimes, por sucesos tan memorables como los más memorables que registra la historia de la humanidad. Qué espectáculo tan grande y tan conmovedor el que ofrecieron al mundo los pacíficos íberos, por la cruel necesidad trocados de mansos corderos en leones ferocísimos, defendiendo durante siglos con sin par heroísmo su libertad y su independencia. ¿Qué pueblo las defendió jamás con tanto valor, con tanta constancia, con tanto heroísmo? Estrechados por todas partes por las hordas de Oriente y por las hordas del Septentrión, mostraron al asombrado mundo que preferían la muerte a la esclavitud. Antes de rendirse, se daban la muerte comiendo las ponzoñosas hojas del siempre verde tejo, o encendían grandes hogueras y se precipitaban en ellas con sus mujeres y sus hijos, y si por mala ventura caían prisioneros, querían más ser crucificados que resignarse a la servidumbre, con los pies y las manos clavados al horrible madero, y con el cuerpo todo acribillado de heridas, morían cantando himnos de guerra y escupiendo en el rostro a sus verdugos. De aquel pueblo tan valiente, tan heroico, apenas queda hoy 1 millón de descendientes de pura raza, y que hayan conservado, al menos en parte, juntamente con la lengua de sus padres, sus tradiciones, sus costumbres y sus leyes. Estos descendientes a quienes con razón llamamos los últimos íberos, por ser los únicos que han resistido victoriosamente a todos los conquistadores y que hasta nuestros días han sabido conservar su libertad e independencia, pueblan las 7 regiones que forma la actual Euskaria, o sea, el territorio del señorío de Vizcaya, las provincias de Álava y Guipúzcoa, el reino de Navarra, y en el departamento francés de los Bajos Pirineos, el Labour o Lapurdi, la Baja Navarra y el condado de Soule o Suberoa.
No importa que ellos en su lengua no se llamasen a sí mismos íberos, ni cántabros, ni vascones, ni se den ninguna de las denominaciones que a las diversas tribus de su pueblo han aplicado en el transcurso de los siglos los pueblos y los geógrafos e historiadores extranjeros, pues tampoco se dan ni se han dado nunca los nombres de vascos y vascongados que les dan hoy en día los extraños, ni el de éuskaros que se les da por la lengua que hablan, sino que se apellidan y se han apellidado siempre a sí mismos euskaldunas, y hoy está ya probado de la manera más concluyente que los euskaldunas son los descendientes de los íberos, primeros pobladores y dueños de Europa, y principalmente de la grande y hermosa península occidental, que aún lleva con justo orgullo el bellísimo nombre de Iberia. A pesar de tantas invasiones, a pesar de tantos cruzamientos de razas como se han operado en tan codiciada península, en nuestra humilde opinión este nombre cuadra todavía muy bien a todas las Españas. De tal modo predomina en ellas el elemento ibérico, y el elemento ibérico amalgamado con el celta, o sea, el celtibérico, que a su lado con todos los demás elementos que forman nuestra gloriosa nacionalidad, el fenicio, el griego, el latino, el gótico, el germánico, el árabe y tantos otros, aparecen exiguos, no solo separadamente, sino también tomándolos todos juntos. Pero para distinguir este elemento ibérico, tan inmensamente superior a todos los demás, es preciso fijarse en las facciones, en la forma del cráneo, etc. Las tradiciones, las costumbres y las leyes de los íberos, juntamente con su hermosísima lengua, admiración y encanto de los filólogos, solo se encuentran en la región euskera de España y de Francia. Al abrigo de las montañas que les sirven de barrera infranqueable, los hijos de Aitor se mantienen libres y felices, y preservan su nacionalidad a través de los siglos. Los más grandes imperios se derrumban, y la nación euskara subsiste siempre. Aquella colonia fenicia, convertida más tarde en cabeza de un imperio poderoso, aquella famosa Cartago, que estuvo a punto de enseñorearse de la tierra, había sido destruida y su nombre borrado de entre las naciones. Y ellos, los euskaldunas, que habían sido sus aliados y que con sus vestiduras blancas y sus anchas y cortas espadas habían peleado bajo sus banderas a las orillas del Tesino, del Trebia, del lago de Trasimeno y en la memorable batalla de Canás de Apulia, permanecían libres e independientes en sus montañas. Aquella Roma que les había hecho tan encarnizada guerra y que en su afán de conquistas no parecía sino que quería convertir a los hombres todos en esclavos suyos, aquella soberbia Roma a cuyas águilas parecían encadenada la victoria, había caído también. Los bárbaros habían hollado con torpe planta el Capitolio, y mientras los íberos de las montañas celebraban alegremente la fiesta del plenilunio, como en otro tiempo la habían celebrado a la vista de las legiones de Augusto y de Agripa, el poderoso imperio visigótico, que tantas veces intentó subyugarles sin lograrlo jamás, se hundía en las ondas del Guadalete, y aunque en aquella funesta jornada perdieron tantos hermanos suyos y su valiente caudillo Andeca, seguros y libres en sus montañas, daban asilo en ellas a don Pelayo y a otros heroicos varones que, ayudados por ellos, habían de emprender bien pronto la obra de la gloriosa de la Reconquista, el imperio árabe, feroz y formidable gigante que con un pie en Bagdad y en Córdoba el otro, amenazaba abarcar la tierra toda con sus nervudos brazos, llevar sus armas de la abrasada Libia a los hielos del polo, aquel poderosísimo imperio caía hecho pedazos, y entre tanto los éuskaros, que tan poderosamente habían contribuido a su ruina, los éuskaros que jamás se humillaron ante Mahoma, continuaban elevando himnos de amor y gratitud al excelso Jaungoikoa, que les había mantenido y les mantenía libres. ¿Quién sabe? Tal vez se preparan mayores revoluciones, más grandes cataclismos, pero como dijo el filósofo de Ferney,
El euskaro seguirá siempre saltando y danzando en las montañas. España y Francia deben, con justa razón, enorgullecerse de que en sus dominios subsista reliquia tan preciosa de la antigüedad como la lengua ibérica, y de que en ellos viva aún 1.000.000 de descendientes de aquellos fuertes, indomables y heroicos íberos, que fueron en otro tiempo el espanto de Roma y la admiración de los pueblos amantes de la libertad. Ambas naciones tienen en ellos excelentes ciudadanos y patriotas ardentísimos, pues es bien sabido que ni los vascos de España ni los de Francia ceden a nadie en amor y devoción a su respectiva patria. Ahí está la historia para probarlo. Los hijos de Aitor no han sido jamás avaros de sus tesoros ni de su sangre, cuando la patria ha necesitado de ellos. En cambio ellos, encariñados con la libertad, con la autonomía, con el self-government, solo piden que se respeten sus costumbres y sus leyes, que se les deje gobernarse por sí mismos, como lo han hecho durante tantos siglos, y administrar por sí mismos su propia hacienda, ya que han demostrado que saben hacerlo bastante mejor que los que, desde sus gabinetes de París y Madrid, manejan el dinero público de tantas y tantas provincias y de tantos millones de habitantes. Con razón o sin ella, los patriotas de la Vasconia española, viendo a su querida España cambiar de postura incesantemente, buscando en vano alivio a sus dolores, viéndola empobrecida y desangrada por una abrumadora y ruinosa centralización, han acariciado siempre la esperanza de que llegaría un día en que las instituciones de su país, implantadas en todas las provincias de la nación, hiciesen la felicidad de España, le devolviesen el elevado puesto que en otro tiempo ocupó en Europa, y preparasen la tan suspirada unión de las dos naciones de la península. De ese modo ellos, los últimos íberos, contribuirían a la regeneración, al engrandecimiento y a la felicidad de la moderna Iberia. Desgraciadamente, los estadistas de España han preferido abolir esas instituciones y, sin embargo, siempre que hablan de Portugal, dicen que, como ese reino se uniera a España, se respetarían sus leyes y su autonomía y seguiría gobernándose y administrándose a sí mismo, como lo hace ahora. Pero, ¿serán los portugueses tan cándidos que vayan a creerlo, después de lo que han visto hacer en las provincias vascongadas y Navarra? Afortunadamente es de esperar que la hidalga nación española vuelva por los fueros de la justicia y que el mismo Parlamento que privó a los vasconavarros de sus leyes se las devuelva haciéndolas extensivas a todas las Españas. Interín llega tan fausto día. Recorramos el hermoso y pintoresco país de los últimos íberos, y pronto nos hemos de convencer de que si las alabanzas de sus amigos son tal vez algo exageradas, son injustas e inmerecidas las diatribas de sus enemigos. En todas partes hallaremos corazones abiertos, en todas partes nos dispensarán una franca y cordial acogida. Además, en el valle y en la montaña, en el campo y en la ciudad, en todas partes descubriremos los vestigios que han dejado las dos inestimables cosas que hemos perdido recientemente: la libertad y el self-government. Recorramos el país de los últimos íberos, estudiemos los trajes pintorescos, las antiguas costumbres, las danzas milenarias, vaguemos entre las solitarias ruinas de las antiguas casas fuertes, busquemos las huellas de las damas y caballeros de los tiempos pasados y recojamos las viejas leyendas de amor y de odio, de festines y de combates, de vino y de sangre. Como la hiedra viven adheridas al torreón ruinoso, al medio derruido Ajímez, al cual ya nadie se asoma como no sea la trepadora lagartija o el pintado colorín de melodioso canto, penetremos en la fresquísima gruta de cuyo techo penden caprichosas estalactitas, y avanzando por entre las maravillosas e imponentes estalagmitas de que está erizado el suelo, lleguemos hasta el frigidísimo arroyo que, privado de la luz del sol, muge furiosamente entre los peñascos. Tal vez sorprendamos allí, entregada al placer del baño,
alguna hermosa ninfa que nos cuente las consejas del astro que le sirve de morada. Recorramos los risueños valles, los elevados montes y las selvas seculares donde a todas horas se escuchan los gorjeos de los alados músicos del aire. Visitemos las ciudades y las aldeas, recogiendo al paso sus tradiciones y recuerdos, y registrando sus anales gloriosísimos. Naveguemos en este anchuroso golfo de Vizcaya, tan risueño en la bonanza como terrible en la tempestad, de Bayona, la Nuncuam Poluta, hasta la humilde Poveña. Hagamos escala en todos estos lindísimos puertos del Labur, de Guipúzcoa y de Vizcaya, y luego desembarquemos en Mundaca, y pasando por las antiquísimas repúblicas de Pedernales, Aspe de Busturia, Murueta y Forúa, vayamos a sentarnos a la sombra del santo roble de Guernica y a pedir a Dios que los retoños de este árbol sagrado de los últimos íberos, trasplantados a todas las demás regiones de la moderna Iberia, lleven a ellas la paz, el progreso, la justicia y la libertad. Los últimos íberos, por Vicente de Arana, 1882.